Hola, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a este 10º capítulo de nuestra serie de funciones y el último sobre el cálculo del recorrido de una función en su forma algebraica. En el video anterior estuvimos trabajando con la función cuadrática y te enseñé a despejar el valor de x utilizando raíces cuadradas y el concepto de valor absoluto. En este video en particular trabajaremos con la función exponencial y la función logarítmica y te voy a enseñar a despejar el valor de x utilizando su definición. Así que los dejo invitados para mirar este nuevo video. Ya, en este video vamos a trabajar entonces con funciones exponenciales y funciones logarítmicas y recordar que el recorrido de una función, un número representado con la letra i va a pertenecer al recorrido de una función si solamente si existe un x que pertenece al dominio, de tal manera que si yo aplico la función al x me dé este valor de y. ¿Ya? Es decir, un y va a ser imagen de una preimagen, obviamente que cuando yo aplico la función a la preimagen me tiene que dar esta imagen, ¿ya? Entonces, nuevamente acá te voy a presentar algunas funciones donde los dominios ya están listos, ¿ya? Tengo una función que va del conjunto de los reales hacia el conjunto de los reales, tenemos el dominio y tenemos el codominio, llegamos a valores reales. Se toma un valor de x, se aplica esta función, que es este criterio, y fíjate que la función dice 10 elevado a x, ¿ya? Es decir, lo que vamos a hacer es reemplazar nuestra variable en el exponente. Por lo tanto, si nos ponemos a trabajar en esto, recordar que para calcular el recorrido tenemos que esta f de x la podemos escribir como y porque en realidad es una imagen y por lo tanto y va a ser igual a 10 elevado a x. Y aquí tenemos nuevamente una forma exponencial, pero la diferencia con el video anterior es que ahora estamos despejando el exponente, ¿ya? Y recuerda que cuando tú quieres despejar un exponente, tienes que aplicar esta definición de logaritmo, ¿ya? Recuerda que todas las formas exponenciales las podemos expresar en sus formas logarítmicas. ¿Cómo se hacía eso? Y lo vamos a recordar aquí al ladito, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño recordatorio. Que cuando yo tengo un a elevado a x y esto es igual a b, esto se llama forma exponencial. Esta forma exponencial se podía escribir en su forma logarítmica y vamos a decir que el x representaba al logaritmo, en este caso de b en base a, ¿ya? Recuerda que cuando yo tengo un a elevado a x es igual a b, esto representa entonces el logaritmo de b en base a. El argumento del logaritmo era el valor de la potencia y la base de la potencia era la base del logaritmo, ¿ya? Y ahí podemos pasar de un lado hacia otro. Por lo tanto, si nosotros tenemos aquí y es igual a 10 elevado a x, entonces tenemos que despejar el valor de x, ¿ya? Entonces esta forma exponencial la escribimos en su forma logarítmica. El x que tenemos acá, entonces representa al logaritmo de y en base 10, ¿ya? Pero recuerda que cuando nosotros tenemos una base que es igual a 10, entonces esta base no se va a escribir, ¿ya? Y por lo tanto vamos a tener aquí que el x va a ser igual al logaritmo de y, porque se asume que cuando la base no se escribe, en este caso es 10, ¿ya? Logaritmo de x es igual al logaritmo de y. Y acá tenemos que recordar algunas restricciones de los logaritmos. Recuerda que el argumento del logaritmo nunca puede ser 0, ni tampoco puede ser un valor negativo. Por lo tanto, el i, ¿ya?, tiene que ser necesariamente mayor que 0. Por lo tanto, vamos a señalar que el recorrido, ¿ya?, el recorrido de esta función va a ser un conjunto de i, que son imágenes, que pertenecen a los reales, tal que el i tiene que ser mayor que 0, ¿ya?, para que un logaritmo exista. Y si lo quieres trabajar con intervalos, significa que va desde un intervalo abierto, desde el 0 hasta el más infinito cerrado, ¿ya? Y este sería el recorrido de nuestra función. Observa el siguiente ejemplo. Tenemos ahora una función que va desde los reales hacia los reales. El dominio son todos los reales, el codominio son todos los reales. Tomamos un valor de x, aplicamos la función
y entonces la función es 2 elevado a x más 1, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vamos a considerar, ¿cierto?, este valor de x como un y, y eso va a ser igual a 2 elevado a x más 1, ¿ya? Como estamos buscando, ¿cierto?, el valor del exponente, o sea, el valor de x, entonces lo que vamos a decir es que el x más 1, que es todo el exponente, representa al logaritmo de y en base 2, ¿ya? Recuerda que el valor de la potencia es el argumento y la base de la potencia es la base del logaritmo. Pero como estamos despejando aquí el x, ese más 1, aplicamos propiedad de las igualdades, entonces x va a ser igual a el logaritmo de y en base 2 menos 1, ¿ya? Y recuerda que aquí es súper importante el uso de paréntesis, porque resulta que el argumento del logaritmo es la letra i, no i menos 1. Recuerda que si estuviera entre paréntesis, consideraríamos ese como argumento. Por lo tanto, tienes que considerar solamente las restricciones de i. El argumento del logaritmo es solamente i. El 1 negativo está como fuera del logaritmo, ¿ya? Entonces, el i debe ser un número mayor que 0, igual que el anterior. Por lo tanto, el recorrido de esta función es un conjunto de letras i que pertenece a los reales, tal que el i es mayor que 0, nuevamente, ¿ya? Y por lo tanto, nuestro recorrido será desde un intervalo abierto, desde el 0, hasta el más infinito intervalo abierto también, ¿ya? Y entonces ese sería el recorrido de la función. Tenemos una función inicial que es 2 elevado a x más 1, que yo le aplico la función le aplico la función a todos los valores reales y obtenemos valores que se mueven desde el 0 abierto hasta el más infinito, ¿ya? Aquí recuerda que estamos calculando recorridos de manera algebraica. Cuando empecemos después a trabajar con las gráficas, te vas a dar cuenta cómo coinciden, y necesariamente, lo algebraico con lo gráfico, ¿ya? Y entonces todo esto después lo vamos a mirar con las gráficas de las funciones. Fíjate acá una tercera función, dice que el dominio son todos los reales, la función o el criterio es 3 elevado a x más 2, por lo tanto lo que vamos a hacer es despejar el valor de x. Entonces esta f de x representa a y es igual a 3 elevado a x más 2, y por lo tanto, como tenemos que despejar x, este más 2, aplicamos propiedad de las igualdades, entonces y menos 2 va a ser igual a 3 elevado a x, ¿ya? Como estamos buscando el exponente, entonces significa que estamos buscando un logaritmo. Entonces el exponente representa al logaritmo ¿de qué? El valor de la potencia es i menos 2, por lo tanto va a quedar logaritmo de i menos 2. Fíjate que aquí yo necesito que el argumento sea i menos 2 y por lo tanto lo debo colocar entre paréntesis, ¿ya? Y la base del logaritmo tiene que ser una base 3 porque debe coincidir con la base de la potencia. Recuerda, el x representa el logaritmo de i menos 2 en base 3, ¿ya? Ahora, como tenemos un logaritmo y nos fijamos en el argumento, entonces el argumento es i menos 2. Por lo tanto, aparte, tú lo que haces es lo siguiente, es decir, el i menos 2 debe ser mayor que 0. ¿Ya? No puede ser 0, porque si no, no va a existir el logaritmo. Y por propiedad de las desigualdades, para resolver esta inecuación, entonces sumamos 2 a ambos lados. Y ahí tenemos que y debe considerar la restricción de ser mayor que 2. Por lo tanto, el recorrido de la función es un conjunto de i que pertenece a los reales, ¿ya? Tal que el i es mayor que 2. Y con intervalos significa que sería desde el 2 abierto hasta el más infinito y el más infinito abierto también. Y ahí entonces hemos encontrado el recorrido de esta función. Y la que viene a continuación, fíjate, es una función y observa el dominio. Quiero que observes primero el dominio y saquemos algunas conclusiones. Resulta que el dominio dice que son todos los reales positivos y vamos a llegar a valores reales.
Se toma un valor de x, se aplica la función y nuestra función es logaritmo de x en base 2. ¿Por qué son los reales positivos? Porque fíjate que es una función logaritmo. Y recuerda que el logaritmo tiene que ser un valor positivo. No puede ser 0, en este caso, ¿ya? Entonces, para poder encontrar el recorrido de la función, esta f de x la vamos a reemplazar, ¿cierto?, por y. Entonces, y va a ser igual al logaritmo de x en base 2, ¿ya? Y como ahora estamos despejando el argumento, entonces esta forma logarítmica la tenemos que representar en su forma exponencial. ¿Y cómo se hacía? El 2, que es la base, elevado a y, que es el valor del exponente, tiene que ser igual al argumento x. Por lo tanto, 2 elevado a y es igual a x, ¿ya? Y como el x está despejado, entonces tenemos que ver qué restricciones tiene el valor de y, ¿ya? Y en este caso tenemos un 2 elevado a y, por lo tanto el 2 yo lo puedo elevar a un valor positivo, negativo, el 0, fracciones, raíces, decimales, lo que se me ocurra, porque no existe ninguna restricción para esta potencia, ¿ya? Recuerda que una función exponencial no tiene restricción en su dominio, ¿ya? Y por lo tanto 2 elevado a y tampoco va a tener restricción. Por lo tanto, el recorrido de esta función f será entonces el conjunto de números reales. Y lo dejamos hasta ahí nada más, ¿ya? Cuando no existan restricciones en las funciones, que después obviamente nos vamos a dar cuenta de esto con las gráficas, entonces tú dices que el recorrido son todos los reales. Veamos este siguiente ejemplo. Mira, tengo una función que va desde el menos un medio hasta el más infinito y su codominio son todos los reales, conjunto de partida, conjunto de llegada. ¿Y por qué este dominio? Porque la función o el criterio es logaritmo de 2x más 1 y recuerda que el 2x más 1 tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, los valores que yo puedo aplicar aquí pertenecen a este intervalo, ¿ya? Para encontrar el recorrido, entonces, vamos a considerar esta f de x y la vamos a reemplazar por y. Entonces, el y va a ser igual a logaritmo de 2x más 1, ¿ya? Ahora, tenemos que aplicar la definición, ¿cierto?, de logaritmo para escribirlo en su forma exponencial. La base que nos escribe es 10. Entonces vamos a tener que 10, ¿ya?, elevado a y es igual a este 2x más 1, ¿ya? Y ahí tenemos entonces nuestra forma exponencial. Despejamos el valor de x, este más 1, aplicamos propiedad de las igualdades, ¿cierto? Restamos 1 a ambos lados. Entonces 10 elevado a y menos 1 es igual a 2x, ¿ya? Y este 2 que está multiplicando, entonces aplicamos propiedades y dividimos, ¿cierto?, ambos lados por 2. Entonces vamos a tener 10 elevado a y menos 1 partido por 2 sería la expresión que representa la preimagen en función de la imagen, ¿ya? El y. Y aquí observamos que tenemos una fracción, ¿cierto?, y tenemos una potencia. Pero si observamos la fracción nunca se va a indeterminar, ¿ya? Porque el denominador es 2, por lo tanto es un valor fijo. Recuerda que las fracciones se indeterminan cuando el denominador es 0, por lo tanto esto como fracción nunca se indetermina. Y la potencia tampoco, ¿ya? Porque yo puedo el 10 elevarlo a cualquier valor, positivo, negativo, el 0, decimales, fracciones, lo que se te ocurra. Por lo tanto, el recorrido, vamos a señalar aquí, que el recorrido de la función es el conjunto de números reales, porque no encuentro ningún valor que indetermine a la expresión algebraica, ¿ya? Y todo esto obviamente va a tener su consecuencia después con las gráficas. Ya, quiero que observes ahora la siguiente función. Fíjate que es una función que va de R más, ¿ya? Es decir, los reales positivos, y llega hacia los reales. Y la función es logaritmo de 2x más 1. ¿Por qué te muestro esta función? Porque fíjate que aquí dice 2x más 1 y aquí dice 2x más 1. Pero la diferencia es que uno está con paréntesis, como el de acá, y el otro está sin paréntesis, ¿ya? Y lo que hace el paréntesis es decirnos
¿cuál es la expresión que representa al argumento? ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, nuestro argumento sería 2x, que es lo que tenemos acá. ¿Ya? Y eso entonces nos va a permitir determinar nuestro recorrido. Por lo tanto, el y en este caso va a ser logaritmo de 2x más 1, ¿ya? Y por lo tanto, como solamente el argumento es 2x, este más 1, vamos a restar 1 a ambos lados de la igualdad, y entonces y menos 1 va a ser igual a logaritmo de 2x, ¿ya? Ahora, lo que podemos hacer es aplicar definición de logaritmo, 10, que es la base, elevado a y menos 1, va a ser igual a 2x, ahí está, 10 elevado a y menos 1 es igual a 2x, y por lo tanto el x va a ser igual a 10 elevado a y menos 1 en el exponente partido por 2, ¿ya? Y que es distinto al caso anterior, ¿ya? Sin embargo, en este caso, si nosotros miramos la fracción, nuevamente tenemos una fracción con denominador 2, por lo tanto nunca se va a indeterminar la fracción. Y la potencia, yo puedo aplicar el valor de y al número que se me ocurra, porque la potencia tampoco se va a indeterminar. Por lo tanto, como no se indetermina, entonces el recorrido de la función es el conjunto de números reales, ¿ya? Recordar las expresiones que se van indeterminando, las fracciones cuando hay 0 en el denominador, los logaritmos cuando hay negativos y el 0 en el argumento, las raíces cuadradas y todas las que hemos visto hasta el momento. Ya, y las últimas dos que te voy a presentar son funciones especiales porque las bases las vamos a tener que reconocer. Y la primera dice que es una función que va desde el conjunto de los reales, que sería el dominio, hasta el conjunto de los reales, que es el codominio. Se toma un valor de x, se aplica la función que es el criterio, y el criterio es e elevado a x. Recordar que esta e es un número que se llama el número de Euler, que vale 2,7 aproximado, y que es un número especial en matemáticas, ¿ya? Así que para poder despejar el valor de x, lo que hacemos entonces es el f de x, lo reemplazamos por y es igual a e elevado a x. Y para despejar el exponente tenemos que aplicar entonces definición de logaritmo. Entonces sabemos que el x representa al logaritmo de y en base e, ¿ya? Y recordar que cuando un logaritmo tiene una base e, se cambia la notación y por lo tanto de inmediato uno tendría que colocar que esto sería logaritmo natural de y. Ya puedes pasar desde aquí hasta acá sin necesidad de escribir este logaritmo en base e, porque sabemos que si la base es e, se transforma en un logaritmo natural. Y como el argumento de este logaritmo natural es y, entonces eso va a implicar que para que exista este logaritmo, el y tiene que ser mayor que 0. ¿Ya? Por lo tanto, el recorrido de la función es un conjunto de estas imágenes que pertenecen al conjunto de los reales, tal que esta imagen debe ser mayor que 0, ¿ya? Y si trabajamos con intervalos reales, si es mayor que 0 significa que es desde el 0 abierto hasta el más infinito, ¿ya? Y la última que te voy a presentar acá, fíjate que es una función que va desde el intervalo, desde el 1 hasta el más infinito, hasta el codominio que son los reales, y nuestro criterio es el logaritmo natural de x menos 1. Entonces, para que pueda existir este argumento y este logaritmo, entonces tiene que pertenecer el x a este intervalo, ¿ya? Para poder encontrar entonces el recorrido, tomamos entonces f de x como y es igual al logaritmo natural de x menos 1, y esta forma logarítmica la vamos a escribir en su forma exponencial. La base, que vale e, elevado al resultado que es y, nos tiene que dar el argumento, que sería x menos 1, ¿ya? Ahora, para poder despejar x, este menos 1 aplicamos ciertas propiedades de las igualdades, entonces vamos a tener que e
elevado a i más 1 es igual a x, ¿ya? Y observamos esta expresión algebraica. E, recuerda que es un número, es una constante, no es una variable. El i es lo que va cambiando, ¿ya? Y por lo tanto, el i puede tomar valores positivos, negativos y el 0, por lo tanto no tiene ninguna restricción esta expresión. Y al no tener restricción, entonces su recorrido serían todos los reales. Entonces el recorrido de la función es el conjunto de números reales. ¿Ya? Y hasta ahí entonces hemos encontrado estos recorridos. Fíjate que la función exponencial y la función logarítmica tienen algo bien particular con respecto a los dominios y recorridos, pero eso cuando lo vamos a revisar después en detalle cuando veamos sus funciones y sus gráficas. Así que tenemos listo el tema de los recorridos. Lo que nos correspondería ahora trabajar, ya teniendo los dominios y los recorridos listos, es empezar a aplicar las funciones, ¿ya? Para poder encontrar pares ordenados y saber cuáles son las representaciones gráficas de cada una de estas expresiones algebraicas. Hemos terminado con el análisis del recorrido de una función. ¿Qué nos corresponde hacer ahora? Tenemos el conjunto de partida, dominio, conjunto de llegada, codominio y conjunto de las imágenes, recorrido. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es empezar a aplicar la función a valores del dominio. ¿Para qué? Para generar pares ordenados, ubicarlos en el plano cartesiano y observar la representación gráfica de todas las funciones que hemos visto hasta el momento. Así que los dejo invitados para mirar nuestro próximo video educativo. Si no se han suscrito al canal, te dejo el botón de suscripción, comparte, comenta y activa campana. Un abrazo virtual y cariñoso a la distancia y espero que te encuentres muy pero muy bien.